Bienvenidos a Santi el Semiólogo, temporada número 3. Estoy muy feliz de volver a estar aquí con ustedes, a compartir este gran espacio. Este espacio está en nuestro salón de clases para seguir en el conocimiento de nosotros mismos después de una temporada explosiva como lo fue Huella de Abandono, que realmente todo el recorrido que hicimos, ¿no? Vamos a platicar un poquito de eso porque precisamente esta temporada es la que cierra los cursos o las temporadas básicas, ¿no? Las temporadas iniciales, ¿no? Va a estar dividido en nuestra serie, el Santi y el Semiólogo, que van a ser 12 temporadas, si se prestan todos los elementos necesarios para que se manifiesten. Van a ser 12 temporadas y divididas el primer bloque, que serían los cursos básicos, ¿no? Las temporadas básicas compuestos por esos tres. Entonces, con esta temporada cerraríamos lo que son los cursos básicos en las temporadas básicas, semiología de la vida cotidiana. Pero pues ya saben, antes de empezar nuestro tema con todo el entusiasmo del mundo, vamos a recordar que lo más importante de esto es estar presentes, estar nosotros con nosotros mismos. Así que vamos a poner la casa en orden, vamos a ponernos derechitos, vamos a sentarnos correctamente, que eso me falla, pero bueno. Encuentra tu punto de equilibrio, ya sabes, ya te la sabes. Encuentra tu punto de equilibrio y cerramos nuestros ojos. Nos percibimos internamente. Damos tiempo para establecer un claro contacto con nosotros mismos. Establecer un claro contacto con nuestro yo observante. Te pido que en estos momentos canceles toda la emisión de juicios. No te juzgues ni juzgues, simplemente contempla. Percibe cómo todo tu cuerpo se relaja y se abre a recibir. Percibe el cuerpo que ocupas. Vuélvete consciente del cuerpo que ocupas. Percibe tu tipo de energía. ¿Crees que eres un ser humano que tiene mucha energía? ¿O tienes poca energía? Percibe la sutileza de tu energía. ¿Qué tipo de energía crees que tienes? ¿Expansiva, hacia afuera? ¿O una energía que se introyecta? ¿O tal vez la energía nerviosa? ¿O energía física? ¿Energía intelectual? Percíbete internamente. Y recuerda esta meditación que la repetiremos al final de la temporada. Percibe tu nivel de energía. ¿Qué tipo de energía tienes? Siéntete. Percibe el ritmo de tu respiración. Relájate. Suelta pasado y futuro. Habita el presente. Vuélvete presencia. Percibe cómo la vida discurre dentro de ti. Y en este espacio de paz, permite que nuestra frase maestra nos conecte con lo mejor de nosotros mismos.
recordando que nosotros somos las 7 fuentes, recordando que nuestra frase maestra siempre nos recordará que somos fuente incansable de amor incondicional. Yo soy, y aquí estoy. Ábrete a recibir. Respiramos profundamente, inhalar. Exhalamos por la boca. Suéltalo todo. Inhalamos profundamente. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos profundamente. Retenemos. Exhalamos. En perfecta paz, en armonía perfecta, abrimos nuestros ojos y nos incorporamos a nuestra sesión de inauguración, temporada número 3, Santi el Semiólogo, Heptagrama. ¡Wow! ¡Qué emoción! La verdad que sí, una emoción indescriptible que ya estemos aquí tan rápido, ¿no? No cabe duda que el tiempo vuela y nosotros con él. Pues bueno, como les comentaba, tenemos en esta temporada el cierre de los ciclos básicos, de nuestros cursos básicos, de las temporadas básicas del conocimiento de uno mismo. Ya saben, lo que estamos estudiando aquí es semiología de la vida cotidiana, nuevas perspectivas, ¿no? Recordemos que la semiología, pues es la ciencia que estudia la vida de los signos dentro de un contexto social, ¿no? Por definición de el maestrísimo Ferdinand de Saussure, con este tratado de lingüística general buenísimo, no complejo, pero que nos abre, ¿no?, la visión de que la semiología, que los signos, que el lenguaje, es lo que une los dos mundos, ¿no? La parte interna, que podríamos hablar de Sigmund Freud, de sus aportaciones, y la parte externa, que podríamos hablar de la sociología, ¿no?, de Emile Durkheim, por ejemplo. Y la parte de adentro y la parte de afuera se unen a través del lenguaje. Y lo vamos a ir viendo cómo realmente lo que nos separa a ti y a mí o a una persona de otra son palabras. Lo vamos a especializarnos en ese contexto en la temporada número 4, cuando estudiamos erotismo y castidad, que realmente lo que nos separa como seres humanos es palabras, significados. Porque recordemos que no estamos viviendo los hechos, estamos viviendo lo que los hechos significan en nuestro escenario interno de conciencia. En la medida en que nosotros podemos cambiar estos significados, podemos tener una vida más pacífica, que ese es el objetivo. Entonces, pues bueno, semiología se encarga precisamente de estudiar todos los procesos de significación, lo que significamos para nosotros mismos y para los demás, con el objetivo preciso de buscar nuevas perspectivas, de no seguir viendo el mundo tal cual es, ¿no? Ya saben, Wendair lo dice de manera sucinta, cuando dice, si tú cambias la manera en que ves las cosas que ves cambian. Entonces nosotros estamos en búsqueda de ¿qué? De nuevas perspectivas de significación. Cambiar nuestros significados, como lo veíamos en el curso pasado, en la temporada pasada, que cómo realmente escogemos casi siempre los significados que nos hacen sufrir, ¿no? Y incluso racionalizamos esa respuesta, porque decimos, no, pues ¿cómo crees, güey? ¿Cómo crees que voy a pensar diferente si las cosas son así? No mames, y ya sabes, todo lo que como seres humanos nos encanta hacernos la vida cuadritos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos por ahí, ¿no? Y además también la necesidad que existió con semiología de darnos cuenta de cómo nuestro sistema educativo actual es un sistema excéntrico. ¿Qué quiere decir esto? En el sentido de fuera de centro, ¿no? Que realmente la educación hoy por hoy en todo el mundo, desde Harvard, ¿no?, o de Cambridge hasta una telesecundaria en Cicatela, Oaxaca, pues tienen el mismo esquema, ¿no? La educación es hacia afuera.
te enseñan química, física, matemáticas, astronomía, medicina, lo que tú quieras, pero dejan un vacío en el centro, y ese centro eres tú, soy yo. Realmente somos los grandes ignorantes de nosotros mismos. A nadie nos enseñan cómo está constituido nuestro cuerpo, qué es la conciencia, para qué sirve, en términos básicos, que lo platicábamos en los primeros capítulos de Santi el Semiólogo, de cuando uno empieza con este anhelo de plenitud de ser, de mejorar nuestra vida, de incrementar nuestra conciencia, de cuidarnos un poco más, ¿no? Salimos al mundo queriendo buscar respuestas. Pero muchas veces estas respuestas nos encontramos con N cantidad de disciplinas, todas magníficas, porque al final ya saben que todos los caminos conducen a Roma, pero muchas veces nos confundimos o empezamos incluso a veces con disciplinas muy avanzadas que nos impiden realmente tener un desarrollo coherente y consciente desde lo más básico hasta lo más elevado. Entonces, pues esa fue la necesidad que cubrió Semiología de la Vida Cotidiana, en el sentido de volver accesible lo inaccesible. Porque como hoy lo vamos a ver, muchas veces el lenguaje científico o espiritual habla como para el grupo, ¿sabes? Esa ha sido una de las grandes características que por lo menos la ciencia ha compartido, que los científicos, los grandes científicos, hablan en lenguajes a veces tan rebuscados que solamente los va a entender un grupo específico de personas, y que eso está diseñado precisamente de esa manera. O sea, como lo vamos a estudiar ahora en esta temporada, ¿no? Cuando eres muy inteligente o muy racional, ¿no? Pues tiendes a ser soberbio, y esa soberbia te dice, pues yo como para qué quiero que me entiendan todos, güey? Que me entiendan los que estén al nivel mío. Y entonces muchas veces las grandes ciencias o las grandes aportaciones de conocimiento humano vienen codificadas en lenguajes muy específicos, muy rebuscados. Y entonces se vuelve un conocimiento inaccesible, es un conocimiento de pocos, como ahorita lo vamos a ver. Es magnífica esta temporada porque realmente parece película de Indiana Jones, ¿no? de Steven Spielberg, de todo el recorrido que ha hecho este conocimiento que vamos a compartir con ustedes en esta temporada. Y entonces, pues, siempre ha sido un gran tema, ¿no? Entonces uno de los objetivos también de Semiología era bajar las cosas a nivel de cancha, que cosas, el conocimiento imprescindible para tu vida sea accesible para todos, con ejemplos básicos, bien entendido, muy básico, ya la síntesis del conocimiento, como ahorita vamos a ver. Pero entonces, pues uno era subsanar este hueco que ha creado la educación especial, ¿no? ¿Cómo? Pues invirtiendo la perspectiva. En vez de que el conocimiento, como hoy en la escuela que es excéntrico, ahora voltear la perspectiva hacia adentro y estudiarnos a nosotros mismos. Y entonces colocar al ser humano al centro del proceso educativo. Pero si tú pones al ser humano al centro del proceso educativo, puedes estudiarle muchas cosas. Por eso es crucial poner a la conciencia al centro de la persona, para que de esta manera estudiemos a la persona desde lo más básico, ¿no? Desde su conciencia, y con esto, pues, irnos desarrollando para que poco a poco, posiblemente, si tu conocimiento, tu avidez, tu entusiasmo te lleva a querer seguir estudiando, pues bueno, ya llegas con líneas básicas para poder ahondar y conocer otro tipo de información y de disciplinas mucho más avanzadas, pero tenemos que partir desde la base, porque eso es crucial. Entonces, pues bueno, esa es la síntesis, ¿no? Todos estos 12 temporadas, van a ser 12 temporadas de Santi el Semiólogo, si todas las condiciones se dan para que esto suceda, van a ser 12 temporadas, donde vamos a abarcar el conocimiento de uno mismo, uno y el mismo. Todas nuestras temporadas van a ser enfocadas a conocernos a nosotros mismos con el afán de desarrollar nuestra conciencia. Porque como lo vimos en el curso número 1, que es el portal de portales, hablamos un poquito de todo, es un módulo hasta cierto punto introductorio a Semiología de la Vida Cotidiana, donde estudiamos lo que es semiología, donde conocimos, por ejemplo, lo que era la conciencia, porque pues hoy por hoy, que como lo hemos mencionado, son términos que sí sabes qué es la conciencia, pero si yo te la pidiera una definición,
pues es muy difícil para el común denominador. Y entonces pues empezamos con la conciencia desde lo más básico, ¿no? Dejó de ser un término abstracto, místico, mágico, musical, para convertirse en algo específico y preciso, como lo es la conciencia a través de sus funciones. También estudiamos el código genético, ¿no? El código genético, la estructura básica del individuo, nuestros potenciales, potencial instintivo, potencial motriz, potencial sexual, potencial emocional y potencial racional, y cómo todos estos centros, estos potenciales son administradores de signos diferenciados. Cada uno tiene una función en específico para tu vida. Y entonces, en síntesis, ¿no? Vimos que el potencial instintivo nos sirve para vivir, el motriz para movernos, el sexual para excitarnos, el emocional para amar y, por supuesto, que el racional para pensar. De ahí nos fuimos a la estructura compleja del individuo, vimos los triángulos de la memoria, estudiamos el código genético de la persona, que eso es crucial entenderlo. Acuérdate que si ya estás aquí viéndome y has seguido estas temporadas, es importantísimo que tú ya sepas bien qué énfasis genético tienes. Porque si no, ahorita con lo que vamos a ver en esta temporada, te vas a volver loco, te vas a confundir. Entonces, por favor, a todos nuestros alumnos destacados como Oscar, Cecilia, Yaya, Pau, todos, por favor, vuelvan a ver, o si ya saben, por favor, no, es imprescindible que todos los alumnos sepan cuál es su énfasis genético. Les voy a volver a poner aquí el tag para que vayan a la serie de videos y los vuelvan a ver, o si no los han visto, los vean, por favor, porque antes de empezar con esto, necesitas saber si eres motriz, si eres emocional o si eres racional de énfasis genético. Por favor, es imprescindible que estés clarísimo con ese punto. ¿Sabes? Es decir, yo estoy 100% seguro de que soy motriz. ¿Y cómo están los equilibrios? Acuérdense que es lo más importante. Ya a estas alturas del partido tendríamos que estar bien equilibraditos. Ser 33.33% emocional, ser 33.33% racional y ser 33.33% motriz. ¿Sabes? Pues esa es la tarea. Yo me imagino que todos la han cumplido y que todos ya estamos muy equilibraditos. Espero que así sea. Y si no, pues hay que ponerse las pilas ya, porque si no, no vas a aprovechar al 100% este conocimiento que vale oro, que va a cambiar tu vida para siempre. Nunca vas a volver a ver a las personas de la misma manera después de esta temporada, ¿no? Y por supuesto hablamos de tolerancia, hablamos de qué es poner la casa en orden, de cómo resolver un problema desde el potencial racional. Hicimos esa meditación, entramos a la casa, conocimos al yo observante, conocimos también al imaginario, que es toda esta serie de condicionamientos, ¿no? Que este imaginario que es aquel que creemos ser pero no somos. Entonces, en la temporada 1 nos da esta introducción a términos cruciales sin los cuales no podríamos empezar el desarrollo de nuestra conciencia. Entonces, conocimos por una parte de nuestra esencia, de nuestra psicoquímica, con todos los énfasis genéticos. Y por el otro lado, conocimos al imaginario y todo lo que tiene que ver con el imaginario, que es parte de la personalidad. Hacer esa distinción es crucial, porque son dos cosas totalmente diferentes. La esencia viene contigo, y la personalidad es adquirida, que es todo lo del imaginario. Entonces, todos los condicionamientos. ¿Quién los condicionó? Escuela, sociedad y familia. ¿A través de qué? De moda, tradición y cultura. Y entonces, pues nos enseñaron a vivir y ver el mundo de determinada manera. Y entonces, pues todo eso es adquirido. Pero esta personalidad no sucede en abstracto, sucede dentro de un organismo. Y es lo que platicábamos en varios ejemplos, ¿no? Puedes ir en tu coche con tu familia y tienes un accidente y tal vez a un hijo le queda un súper trauma y a otro hijo pues no le quedó tanto el trauma. ¿Por qué? Vamos a ver que es derivado de nuestra constitución biológica. Hay personas que somos más sensibles a las emociones y otras personas que no son tan sensibles a las emociones. Entonces, saber esta distinción es crucial, ¿no? Porque además eso fue lo que puntualizó la temporada número 1. Decir, a ver, ¿por dónde empiezo? Pues de entrada conociendo estos dos códigos. Al lactante cultural, que es toda la personalidad, todo lo adquirido, todo lo falso, todo tu no ser. Y por otra parte, el lactante biológico, que es ahora sí que el estuche, el vehículo, el vessel, ¿no? el envase, ahora sí que el vehículo que utilizamos, este cuerpo,
que viene de agencia con ciertas características, ¿no? Como cuando compras un coche. Hay coches que están diseñados para subir al cerro y hay coches que están diseñados para correr en una autopista perfecta en Alemania sin límite de velocidad, ¿no? Entonces, son características totalmente diferentes, ¿no? Es como ese gran aforismo de cuando le pides a un pez que trepe un árbol y no puede trepar a un árbol y se cree un perdedor. Dices, brother, pues es que estás totalmente fuera de contexto. También vimos ese ejemplo, ¿no? ¿Cuántos genios fuera de contexto existen, ¿no? ¿Cuántas veces somos genios fuera de contextos? Acuérdense de ese chiste maravilloso, pero que se acuerden, ¿no? Y bueno, pues eso todo lo abordamos cuando estudiamos la temporada número 1. Después ahondamos y entramos a la temporada número 2 con el estudio a profundidad de la personalidad, de este famoso imaginario, ¿no? Y entonces fue cuando estudiamos nuestra huella de abandono. ¿Y cómo conocer nuestra huella de abandono? Pues era imprescindible conocerla a través de conocer nuestra propia historia, nuestro propio recorrido desde antes de nacer, de toda esta vida intrauterina y todo el proceso de individuación que vimos que fue maravilloso, ¿no? Y vimos cómo esta huella de abandono, que es la conciencia escindida, que es esta separación inicial de la unidad, del principio de placer, ¿no? Pues nos invita a llenar este vacío interno con conductas compulsivas, estas conductas compulsivas que se vuelven vagones descarriados, ¿no? Que pueden generar muchísimo daño a nosotros y a nuestros seres queridos. Y por supuesto que las dos emociones fundamentales a través de las cuales se funda la huella de abandono, ¿no? Que es el desamparo y la angustia existencial. Por una parte, no sé quién soy ni sé qué quiero, y por otra parte, no pertenezco a nada ni a nadie. Y entonces vamos por la vida rogando amor, ¿no? Pidiéndole a todos las 7 fuentes. Vimos este desarrollo magnífico de las 7 fuentes que hoy va a encuadrar perfecto con lo que vamos a estudiar en esta temporada, porque estas 7 fuentes están derivadas de estas tipologías humanas, derivado de una constitución biológica que tiene ciertas necesidades. Entonces vamos a ir estudiando estas necesidades. Y entonces las 7 fuentes, y vemos cómo las vamos pidiendo por todos lados, ¿no? Y pues bueno, vemos todo lo que genera la huella de abandono, que lleva a la locura, que por supuesto que genera miedo, y este miedo genera estrategias de defensa, y todas estas estrategias de defensa generan un rasgo o una zona de rasgos, y de esta zona de rasgos pues generas un rasgo dominante que es con el que te defiendes contra todo y contra todos, ¿no? Y al final llegas a la conclusión de que, bueno, la única manera de resolver la huella de abandono es dando un giro de 180 grados y en vez de pedir las 7 fuentes, convertirte en una fuente incansable de estas 7 fuentes, ¿no? De transformar. Y vimos testimonios de personas que han cambiado el mundo precisamente porque asumieron esta perspectiva de volverse y de convertirse en precursores de la paz. ¿Cómo son precursores de la paz? Ayudando a los demás, dando las 7 fuentes, dando afecto, apoyo, comprensión, inspiración, conocimiento, reconocimiento y placer. Entonces, cuando tú te conviertes en una fuente incansable de amor incondicional, todo cambia a tu alrededor. Y que esa es la misión, ¿no? Y estudiamos la resolución, platicamos de cómo hacerlos, de las estrategias de defensa, de cómo la palabra actante, que es crucial, porque ahorita vamos a tener estos 2 actantes, estudiamos el actante biológico y el actante cultural. En este caso, en el curso 2, en la temporada 2, estudiamos al actante cultural. Y ahora, en esta temporada, vamos a ir a la siguiente parte, que es al actante biológico. Pero dentro del curso 2, pues estudiamos qué es lo que significaba dentro del desarrollo y el análisis literario de un actante y cómo estos actantes desempeñan funciones. Entonces, como nosotros es una gran estrategia poder ver a todos como actantes desempeñando funciones y que al final comprenderemos que todos son actantes de colaboración, ¿no? Entonces también arrancamos eso, conocimos la técnica del infinito para trabajar emociones negativas de manera específica, ¿no? Y por supuesto el último, la vuelta de 180 grados, convirtiéndonos en esta fuente incansable de amor incondicional, de sentido de pertenencia, para que nuestro paso por esta vida no sea en vano, ¿no? Volverse una luz en medio de la oscuridad y convertirnos en los verdaderos precursores de la paz, como lo mencionábamos, ¿no? Y entonces, pues bueno, curso número 1, introductorio, temporada número 1, introductorio, vimos un poquito de las 2 cosas,
conocimos la conciencia y demás, hicimos un recorrido, empezamos a meditar, en fin. Curso número 2 o temporada número 2, estudiamos el lactante cultural en Toto con la huella de abandono, y ahora curso número 3, vamos a entrar al estudio a profundidad del lactante biológico. Este lactante biológico es innato, ¿sabes? Vienes con él, nunca lo vas a poder cambiar, vas a poder equilibrarlo, hacer corrimientos, equilibrios y complementos, que lo veremos en su momento, y entonces vas a alcanzar la cátedra, ¿sabes? Vas a alcanzar lo mejor de tu ser, vas a llegar a lo máximo que vas a poder llegar como ser humano dependiendo de tus glándulas, de tu glándula maestra, ¿no? De tu tipología humana. Y por supuesto, pues vas a conocer las cátedras de todos los lactantes, entonces ese va a ser el objetivo final de este curso, de esta temporada, que nos convertamos en la cátedra total, en una cátedra absoluta, llevándonos lo mejor de toda la tipología humana, de toda la partitura del ser humano en nosotros mismos para poder nuevamente ofrecérsela a los demás. Pero entonces te conviertes nuevamente en una antorcha viviente porque traes lo mejor de los 7 tipos humanos. Y entonces pues va a ser revelador, ¿no? Pero, ojo, esto es innato. Lo que vamos a estudiar en esta temporada es innato. Viene contigo, es de agencia, ¿sabes? O sea, ya vienes equipado con eso. No puedes cambiar la glándula, que ese es de los grandes temas que tienen muchos terapeutas. Que le quieres cambiar la glándula a tu paciente o a tu consultante. Y entonces, pues es bien difícil, ¿no? Porque no le puedes cambiar la glándula. O sea, una persona que no tiene energía, no tiene energía. O sea, punto final. Ese es de los grandes temas, ¿no? Que incluso está estereotípico, ¿no? Dicen los mexicanos una bola de huevones. Pues vamos a ver por qué dicen eso, porque ciertamente hay más cantidad de glándulas en ciertos países. Entonces, pues, no es que seamos huevones, es que realmente hay muchos mexicanos que tienen muy poca energía. Y entonces, pues no le puedes pedir peras al olmo. Entonces, de los grandes temas, porque si tuviste o tienes un papá motriz y tú eres emocional, pues imagínate el desmadre, ¿no? Entonces, esto es gran tema, ¿no? Entonces, pues con este curso vamos a conocer algo imprescindible para nuestras vidas, porque acuérdense que la conciencia es una matriz de significación. Y esta matriz de significación sirve para procesar datos. Entonces, en la medida de tu conciencia es la medida de tu vida, que lo analizamos en las clases pasadas. Si tu nivel de conciencia o tu matriz de significación es de tamaño, pues todo lo que se salga de este perímetro va a generar puntos de fricción. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues incrementar o acrecentar nuestro nivel de conciencia para que cada vez los puntos de fricciones no nos afecten y nos permitan mantenernos en paz, que es lo más importante. Y entonces, en esta temporada vamos a situar que nuestra conciencia va a crecer en 3 ámbitos. Primero, uno es la polaridad, porque vamos a conocernos física y electromagnéticamente, ¿no? Ya sabes que electromagnético, o la electricidad del Sol y el magnetismo de la Tierra que nos une, que es un eje que aplasta al ser humano, ¿no? El magnetismo de la Tierra y la electricidad del Sol. Y entonces esto se une en un ser humano y entonces por eso somos seres electromagnéticos, físicos, biológicos y electromagnéticos. Y entonces, pues por supuesto que somos una bolsita de hormonas y dependiendo de estas hormonas, pues cuando encuentras otra bolsita de hormonas y pues interactúan, entonces pues es lo que se dice, ay, tengo muy buena química con esta persona. Pues sí, realmente sí, porque tú eres una bolsita de hormonas, una bolsita de sustancias químicas que al encontrarse con otra bolsita de sustancias químicas interactúan químicamente y electromagnéticamente y entonces van a ver si hay repulsión o si hay atracción, ¿no? Si son afines o no son afines. Y entonces, por supuesto que vamos a estudiarlo. ¿Cuál es tu pareja perfecta? ¿No? ¿Dónde vas a encontrar la polaridad de primer tipo? Entonces, esto va a ser muy útil porque es lo que le decíamos a Pau y a todos nuestros alumnos que son más jóvenes, es decir, lo primero que le tienes que ver a tu pareja o a la que quieres que sea tu pareja, pues es la glándula, cabrón. ¿Sabes? Lo primerito que le tienes que ver, porque si no, entonces estás haciendo esfuerzos inútiles. Lo ideal es que sean
compatibles química y biológicamente y electromagnéticamente para que pues tengan una relación increíble, porque pues ya saben que la polaridad es al amor, así como la polaridad es al sexo, como la polaridad es al amor. Entonces pues es el escalón básico a través de la cual casi todas las parejas se fundan o deberían de fundarse, para de ahí analizar pues todo el tema del amor, por supuesto, ¿no? Que es un tema de amor, y ya por último ver si tienen proyecto de vida. Y si cumplen estos tres, o si logramos que coincidan estos tres aspectos en una sola persona, pues realmente esa sería tu pareja ideal. Entonces, pues el heptagrama, que es lo que vamos a estudiar en esta temporada, pues primero que nada nos va a dotar precisamente de todo este conocimiento de polaridad. El segundo es que nos va a brindar empatía. ¿Por qué? Porque al conocer la tipología humana, por contraste, porque te vas a encontrar por contraste, yo te voy a ir describiendo los tipos, y tú vas a ir calificando, no, pues de este que dice Santi, tengo 20, o híjole, no, tengo 90, cabrón, ¿no? Y así vas a ir calificándolos por contraste, ¿sabes? Ahora sí que por sus frutos los conoceréis. Sabrás, nunca tan bien aplicado este gran aforismo, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. El de la medida en que te comportas, vas a conocerte, incluso físicamente, ¿sabes? Porque eso es crucial, ¿no? Las hormonas que dominan tu cuerpo biológico dictaminan todo tu ser, ¿sabes? Hasta incluso físicamente. O sea, ¿por qué hay personas altas o personas flacas o personas gordas o chicas con muchas boobies y sin pompas o chicas bien pompudas y sin boobies o chicas gorditas o chicas flaquitas o chicas pálidas o chicas con pelos lacios o con pelos chinos, ¿sabes? O chicos grandes con muy marcada avanzada de edad, muy flacos o gorditos o muy musculosos y caminan así, ¿sabes? Todas estas deficiencias, pero no nada más eso, sino los colores, por qué escoges cierto tipo de colores, por qué escoges el coche que tienes, por qué escoges la vocación que tienes, por qué escoges el perfume que usas. Es increíble la definición o la especificidad que puedes llegar a tener con este conocimiento. Nosotros hemos llegado hasta las conclusiones asombrosas de decir, es que tales perfumes los usan tales determinadas glándulas, ¿sabes? Y que no es un conocimiento tan secreto, que sí lo es, y lo vamos a ver estudiar hoy, pero es un conocimiento que grandes empresas han dominado, que incluso se habla de que este conocimiento de las sociedades secretas, ¿sabes? De Walt Disney, de los grandes empresarios y de las grandes religiones, por supuesto, del mundo. No vamos a hacer semiología de Blancanieves. Walt Disney nos los puso a los 7 tipos humanos maravillosos en Blancanieves. Ya al final del curso, que ya conozcan los 7 tipos humanos, vamos a hacer semiología de Blancanieves para ver cómo este conocimiento ha estado con nosotros a lo largo de nuestra vida, de muchas maneras, pero realmente no hemos visto y no nos hemos dado cuenta. Recuerda que si no conoces el significado de un código, pues ves el código pero no sabes qué significa. Y eso es importantísimo porque lo explicábamos y lo vimos en la temporada número 1, ¿no? Cuando estudiábamos el signo, el código, el modelo, el signo, el código, la estructura, el sistema y el modelo, ¿no? Y cómo se forjan a través de lo más mínimo. Pero si tú no conoces el código de algo, es como cuando no conoces el código de tu huella de abandono o no conoces el código del suicidio, pues no sabes que tu hijo se puede suicidar. Si tú no conoces el código de las 7 caricias, por ejemplo, pues no vas a poder tener una relación sexual increíble. O si tú no conoces el código de la tipología humana, pues nunca vas a saber qué tipo de ser humano eres o qué tipo de ser humano son los demás. Por eso el segundo punto te va a brindar empatía, porque en el momento que tú sepas que tu papá, que te regañaba, que te traía jodida, que eras una pinche vieja huevona y párate y te levantaba a las 6 de la mañana casi con grúa, ¿no? Y tú generaste un rencor porque dices, güey, es que este güey la trae contra mi hijo de puta. Cuando conoces la tipología dices, no, pues es que era energético, güey. Es una pinche suprarrenal con patas, güey. O sea, ¿cómo lo voy a juzgar? Lo comprendes. Y te comprendes a ti que eras una súper emocional, una sensitiva, maravillosa. Y entonces, pues no tenías mucha energía. Y entonces dices, mi papá nunca fue contra mí, sino realmente, pues él estaba siguiendo los impulsos de su glándula sin conocimiento de los demás. Y entonces, pues quería que todos tuviéramos la misma pila que él. Y dices, no me chingues, güey. Es imposible, cabrón.
¿sabes? Que yo te siga el paso a ti. Y entonces, pues ese es el segundo beneficio que vamos a obtener en esta temporada. Vamos a tener empatía con los demás. Por eso les decía que nunca jamás van a volver a ver a las personas de la misma manera. Entonces te va a brindar mucha empatía con todos. Vas a conocer a tus empleados, a tus compañeros de trabajo. Vas a ver cómo incluso es un conocimiento que debería de ser casi obligatorio para recursos humanos, ¿sabes? Oye, pues, si necesito tal puesto, es que tengo un pelito como un cabello atorado. Si tengo una vacante para tal puesto, pues lo primero que tengo que ver es la glándula, ¿sabes? Que sea pues, afín a los fines que busca este puesto, ¿sabes? Entonces, pero bueno, iremos poco a poco platicando de eso. Y por último, el elemento que nos va a aportar esta tercera temporada del estudio del heptagrama va a ser la vocación, ¿sabes? Que también es un gran tema, ¿no? Todos pasamos y sufrimos cuando llegamos a tercero de prepa y nos empezaban a dar todas estas pláticas de vocación, ¿no? O la orientación vocacional, ¿no? Que te hacían test y todo, y decías, puta, pues ¿a qué estudio, no? O cuántos casos de que, pues bueno, voy a estudiar administración porque pues es la pinche facultad menos culera, ¿no? Porque pues no tengo mucha lana, entonces tengo que estudiar en una universidad pública, y pues la menos culera pues es administración. Entonces, pues voy a estudiar administración, ¿no? O pues que los papás, ¿cómo vas a ser panadera, cabrón? No mames, tienes que ser notario como yo, vas a estudiar leyes. Es un desmadre con las vocaciones porque realmente no sabemos ni cómo ni por dónde, ¿no? Y muchas veces, incluso en la adolescencia, rozas con tu vocación real, ¿no? Pero dices, no, pues ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo que voy a ser poeta? ¿Cómo voy a ser pintor? Lo mencionábamos, ¿no? Como el mismo papá de García Márquez decía, ¿qué? ¿Vas a vivir? ¿Vas a comer papel? ¿O qué, güey? ¿Qué vas a ser escritor, cabrón? Entonces el tema vocacional es importantísimo, pero la vocación se tiene que descubrir, ¿sabes? No se inventa. Una vocación se descubre. Cuando ahorita que vamos a estudiar el perfil genético, vamos a ver que pues, todos los actantes biológicos tienen lados fuertes y lados débiles. Si tú quieres hacer cosas con tus lados débiles, pues te va a costar lo doble de trabajo. En cambio, si haces cosas con tus lados fuertes, pues vas a volar, ¿sabes? O sea, porque estás diseñado o diseñada para eso, ¿sabes? Entonces, por eso es precisamente decir, bueno, vamos a ver, esta glándula tiene todos estos perfiles vocacionales, ¿sabes? Entonces ya te orientas y dices, ¿ya para qué la andas buscando? Esto es para lo que eres buena o esto es para lo que eres bueno. Y entonces, además de que cuando encuentras tu vocación, te realizas. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Si quieres dejar de trabajar, encuentra tu vocación. Y entonces, todo lo que hagas va a ser maravilloso. Es decir, es como le decíamos, imagina ser Cristiano Ronaldo, ¿no? Y entonces eres Cristiano Ronaldo, eres súper energético, motriz, ¿no? Tienes además un nutriólogo que te cuida y te procura para que tengas tu cuerpo al 100%, entrenas todos los días lo que te gusta hacer, jugar fútbol, eres buenísimo jugando fútbol, vas a los mejores gimnasios, masajes, suplementos alimenticios, clubs, todo lo que necesita tu ente biológico, tu actante biológico, para que desarrolles tu pasión. Y además, te pagan. Y no te pagan poco. Y dices, güey, ¿qué pedo, cabrón? O sea, está padrísimo. Ahorita me pagan por hacer lo que me gusta. Por eso, si quieres dejar de trabajar, debes de encontrar tu vocación y ejercerla. Porque acuérdate que la vocación no solo se descubre, se tiene que implementar y asumir, ¿no? Esto es crucial. Como cuando tomas una decisión, siempre tiene que haber una mente que lo conciba, un corazón que lo asuma y una mano que lo ejecute. Por eso la vocación siempre con los pies en la tierra, las manos en el trabajo y la mirada en el cielo. Eso es lo que nos va a dar una vocación real, ¿sabes? Ese sentimiento de que dices, me alineo lo más bonito que exista en la luz, en lo que tú creas, ¿no? Mis manos en el trabajo, pero sobre todo mis pies en la tierra y dando lo mejor de mí a los demás bajo cualquier circunstancia y cambiando el mundo. Era lo que decíamos, el otro día vi un comercial de la Iberoamericana de esta universidad jesuita que dice, pues es muy importante saber qué quieres estudiar, como para qué quieres estudiar eso, ¿sabes? ¿Cuál va a ser tu aportación al mundo? ¿Sabes? O sea, es como decirle a tus hijos, ok, mi amor, ¿quieres estudiar mercadotecnia? Está padrísimo,
qué padre, ¿no? Que ya papás evolucionados, como esperemos que haya muchos, por eso queremos compartir esta información con los más posibles, porque imagínate cuando tú tienes este conocimiento y entonces lo puedes compartir con tu hijo, asesorarlo y decirle, bueno, ya sabes cuál es tu glándula maestra, ya sabes cuáles son todos tus perfiles vocacionales y entonces, pues por supuesto que esta carrera que escogiste va muy ad hoc a tu perfil biológico, te va a costar muy poco trabajo llevarla a cabo, está padrísimo, pero lo más importante, ¿cuál va a ser tu contribución al mundo cuando ya termines tu carrera? ¿Sabes? Porque dices, bueno, soy expansiva, carismática motriz, ¿no? Y estudié mercadotecnia y con todo lo que adquirí, con todo este conocimiento y con mi glándula maestra, con lo mejor de mi ser, voy a hacer este proyecto y este proyecto va a tener este alcance, ¿sabes? Porque acuérdate que esto es importantísimo. Dentro de la vocación, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra calidad de vida como profesionales, como expertos en lo que hacemos, es si lo que haces no está ayudando a alguien, no estás haciendo nada. Punto final. Y esto va a ser mucho más fácil cuando tú descubres tu vocación. Y entonces, pues bueno, todo este curso nos va a permitir precisamente descubrir nuestro perfil vocacional, a tener más empatía con los demás y, por supuesto, a tener clara la polaridad. Porque una vez que la tienes clara, vamos a entrar en la temporada número 4 con el estudio del erotismo y la castidad. Pero pues primero tienes que saber bien qué onda con la polaridad, con quién puedes acelerar y elevar tu polaridad y después saber conducirla para un objetivo en específico. Entonces va a ser maravilloso. Pero por eso ya entramos a los cursos, a las temporadas intermedias. Pero no podemos entrar a esas temporadas intermedias sin antes terminar con el estudio del heptagrama. Y entonces, pues bueno, esa es una breve síntesis que es crucial. Acuérdense que la única manera de poder anclar el conocimiento es repetición y síntesis, repetición y síntesis. Entonces, pues ya saben, les voy a poner la primera lámina, aquí se las pongo grande y luego se va aquí a la esquina. ¿Qué es este heptagrama? Vamos a estudiar el heptagrama, que heptagrama significa una figura de 7 puntos, como lo vemos en nuestra lámina. Actantes biológicos, que ya lo explicamos hace un rato, que estudiamos en la temporada número 2, que es un actante cumpliendo funciones. En este caso hay 2 actantes, que es con lo que empezamos el estudio de nuestro ser, con el actante biológico y el actante cultural. El actante cultural es todo el desarrollo de la personalidad que es adquirido, y por el otro lado tenemos el actante biológico, que es todo lo innato, lo que viene contigo, tu esencia. Entonces, pues aquí vamos a estudiar a los actantes biológicos, no hay más ni menos. Vamos a hacer el estudio del tipo y la polaridad, que era lo que estábamos mencionando. ¿Qué tipo eres? Y, pues, por supuesto, ¿qué tipo de polaridad tienes, ¿no? Hay unos que somos pasivos, otros que somos activos, y entonces esto es muy importante saberlo, porque de ahí empieza la conjugación con otros cuerpos, ¿no? En la medida en que tú tienes centros apagados, por decirlo de alguna manera, y encuentras a alguien con esos centros prendidos, pues se complementan perfectamente, ¿no? Y entonces, obviamente, que pasivo con activo van a llevarse muy bien, ¿no? Y que activo con activo, pues posiblemente haya más choques, más fricción, ¿no? Más repulsión, porque es como un imán. Tú agarras un imán y trátalo de juntar cuando tienen la misma polaridad, ¿sabes? Entonces siempre hay una fuerza que repule. Es precisamente esto. Y pues bueno, aquí ya tenemos el signo de signos que constituye el heptagrama, esta figura de 7 puntos, ¿no? Que vemos que son 7 puntos los que tocan, ¿no? Tenemos un punto al centro y tenemos 6 puntos periféricos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sabes? Entonces 2 abajo, 2 al centro y 2 en la parte superior. Esta figura o este hexámetro plegado al interior de este círculo lo que significa es el tiempo, es el signo de la eternidad, es el signo del tiempo, de esta serpiente Cronos, esta serpiente que se come su propia cola. Es magnífico. Este dragón, hay representaciones de la serpiente Cronos alada, que es ya la serpiente con un nivel evolutivo alto, pero también las representaciones sin alas, que es la serpiente que se muerde la cola, ¿no? El infinito, el constante paso del tiempo.
Entonces a este heptagrama lo circunda un círculo que habla del tiempo, de la eternidad. Y los pliegues y este juego que hacen los cruces de estos puntos, porque si vemos, hay un flujo. Este flujo lo que marca es un flujo literal de energía, y esta energía es un mapa estelar. Este signo realmente es un mapa estelar, es un mapa de estrellas, es un mapa de energía estelar, energía de estrellas. Y las líneas marcan precisamente la distancia entre un cuerpo celeste y otro, ¿sabes? Entonces son 6 tipos periféricos y un tipo central que constituyen los 7 tipos humanos, que como literal esto sería la partitura de la tipología humana. Imagínate eso. Así como hay 7 notas musicales con las cuales se hace toda la música, con estos 7 tipos humanos se hacen todos los seres humanos de esta tierra. Iremos platicando de las hipótesis, iremos platicando de las leyendas, de las intuiciones, de las canalizaciones que se han tenido en torno a este signo, que realmente es un mapa. Realmente esto es un mapa estelar, es un mapa de estrellas, que veremos por qué estrellas y cómo nos vamos a ir decantando, porque precisamente en semiología queremos volver accesible lo imprescindible, como lo mencionaba, pero además bajarlo a nivel de cancha, que sea un conocimiento que pueda ser aceptado por todos, incluso por los capitalistas o los científicos o los racionales, que realmente todavía existe muchas personas y muchas instituciones escépticas, ¿no? O que no quieren mezclarse con temas esotéricos o astrológicos, ¿no? Y dices, este pinche Santi ya me va a leer mi horóscopo el cabrón. Y pues no, obviamente no. Pero vamos a estudiar cómo sí los inicios, ¿no? En los albores de este desarrollo, de este magnífico conocimiento que viene desde la época del Egipto, antes de las arenas. Es magnífico porque realmente lo que se comparte con este maravilloso signo es un mapa estelar, es un mapa de estrellas. Es como si agarras literal el mapa de México, pero lo pusieras en el cielo, ¿no? Un mapa de estrellas, con rutas, con flujos, porque además estas líneas no ocurren en abstracto, tienen un cierto flujo que va desde la energía más hacia adentro hacia la energía más hacia afuera, que vamos desde la luna, por decirlo de alguna forma, hasta el sol, literal. Entonces haces todo este recorrido, que es un recorrido energético, que es un recorrido de energías, que vamos desde las personas que tienen muy poca energía hasta llegar a las personas que tienen una super energía, ¿no? Entonces, pues bueno, este va a ser el signo que nos va a acompañar a lo largo de esta temporada, y la cual es histórico porque es magnífico, es maravilloso, ¿no? De hecho, es un signo que tiene muchísima historia y lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, pues bueno, este es el heptagrama, es un hexámetro plegado dentro de un círculo, hexámetro porque son 6 puntos periféricos y uno central. Y pues bueno, la circunferencia, que significa el tiempo, porque acuérdense que más allá de cualquier otra cosa somos viajeros en el tiempo, no más que viajeros en el espacio, somos viajeros en el tiempo. Porque puede ser que no me mueva, ¿no? Mientras estoy dando la clase, pues los movimientos son ligeros, no me traslado, no voy de un punto A a un punto B, ¿no? Pero el tiempo sigue pasando, ¿no? Yo me sigo muriendo en este momento, ¿no? Me sigo siendo viejito, el tiempo pasa, porque por mucho que no te quieras mover y digas, no, pues me voy a quedar quieto un ratito porque ya estoy muy jodido, pues no, ni madres, ¿no? El tiempo sigue pasando. Entonces, realmente somos viajeros en el tiempo. Y ahora sí, pues vamos a entrar con el contexto histórico. Aquí es muy importante que ya saben, les pongo la lámina y se va para acá. Vamos a estudiar primero que nada el heptagrama, el mapa genealógico, porque es muy importante saber de dónde viene. Sabes que no es algo que yo me estoy inventando, ¿sabes? O que se inventó en semiología de la vida cotidiana para vender, ¿sabes? O sea, no. O sea, tiene un contexto histórico magnífico, revelador, increíble y muy, muy profuso, que de hecho podríamos tener una sola temporada haciendo este análisis histórico, pero pues ya se vuelve un poco improcedente en el sentido de que pues son clases de historia, ¿sabes? Entonces, pues sí da muchísima hueva para los que no somos tan racionales, ¿no? Y entonces, pues no, además no es el tiempo en el momento, porque el objetivo de estas temporadas es que tú desarrolles tu conciencia, que tú te desarrolles a ti mismo, que todas las herramientas que te he dado a través de estas 2 temporadas sirvan para que tú seas una mejor persona, para que incrementes tu nivel de conciencia,
poco a poco, y somos seres humanos y la seguiremos cagando, pero el objetivo de esto es que yo te pueda brindar herramientas que a ti te ayuden a tener una vida mejor, a acrecentar tu nivel de conciencia y por supuesto volcarlo hacia los demás con la actitud universal de servicio, realmente lograr amar a todo y a todos con la misma intensidad, sin apegarte a nada ni a nadie nunca, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hacer un poquito, va a ser una pinceleada de los orígenes, porque como les comento es una información muy profusa, pero para que vean más o menos de dónde viene. Como lo vemos en nuestra lámina, ¿no? El origen más remoto que se ha podido rastrear de este signo es la tradición mítico-hermética de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, que significa el 3 veces grande Hermes, ¿no? Pues hay un sinfín de teorías de Hermes Trismegisto, pues el mismo libro más famoso de Hermes Trismegisto, que es el Kybalión, que es donde se establecen por así que los parámetros, que todo es energía. Imagínate que ya Hermes Trismegisto nos decía, todo es energía, ¿no? Que como es aquí es allá, como es arriba es abajo, como es dentro es afuera, bueno, todos estos principios que los platica y nos los comunica en el Kybalión, Hermes Trismegisto, que es una figura del Egipto antes de las arenas, que es pariente, ¿no? Yo lo digo de broma, pero hay muchas coincidencias, ¿no? Que era pariente de Aquaman, ¿no? Esta película de Aquaman, de las últimas versiones de Aquaman, que realmente eso es Atlántida, ¿no? Que fue una civilización que alcanzó un conocimiento tan elevado que ella misma se autodestruyó, ¿no? Entonces, pues bueno, era pariente de Aquaman, Hermes Trismegisto, ¿no? En cierto momento, ¿no? Era un Atlante, era de los grandes conocedores de todo el ser humano, ¿no? Porque vas a ver la calidad de conocimiento que vas a tener con esto y dices, wow, ¿quién hizo esto, güey? Sí es de otro mundo, literal. Pero pues también hay otra corriente que dice que Hermes Trismegisto es una tradición, que realmente nunca existió un ser humano como tal, ¿no? Que realmente fue un conjunto de conocimientos que se fueron recopilando a lo largo del tiempo y que pues bueno, se les dio un nombre, pero realmente nunca fue una persona física, así como yo, ¿no? O como cualquier persona, como Jesús, o como Buda, o como Lao Tse, o como Confucio, ¿no? Que realmente fueron personas como el Maestro Tai. Y entonces, pues bueno, aquí se habla de que esta tradición hermética es más que nada una tradición, no una persona que compartió conocimientos. Pero bueno, el chiste es que desde ahí se empiezan a encontrar vestigios de toda esta información en todo el conocimiento que comparte Hermes Trismegisto. Y ahorita vamos a ir un poquito a hablar de eso, porque también tenemos la tradición oral, porque sin duda llevamos, diría el mismísimo Octavio, no, ¿quién es? Se me fue ahorita, 5,000 años de palabras. No me acuerdo quién escribió ese libro. Hay un libro que se llama así, creo que por acá lo tengo, que se llama 5,000 años de palabras. Déjame ver. Si por acá lo tengo, creo que por acá lo tengo. Sí, acá está, mira. Acá está, acá está, mira, de Carlos Prieto, 5,000 años de palabras, con el prólogo de Carlitos Fuentes. El prólogo, me encanta el prólogo. Bueno, ya saben que mi Carlitos Fuentes me gusta mucho. Pero 5,000 años de palabras, magnífico, porque realmente es lo que llevamos. Bueno, ya un poco más, ¿no? Esto fue editado hace varios años, ¿no? Entonces ya van. Pero bueno, no creo que 6,000, pero sí algunos, pero llevamos realmente muy pocos años con la tradición escrita. Entonces todo esto, por supuesto, desde Hermes Trismegisto, antes de que Egipto fuera un desierto, ¿no? Era mar, y ya pues este conocimiento fue siendo trasladado, ¿no? A través de la palabra oral, ¿no? Hasta que cierto momento pues sí se encuentran ciertas
piedras, ¿no? Por ejemplo, la tabla esmeralda, ahorita llegamos a eso, del mismo Hermes, pero seguramente por eso dicen que es una tradición, porque pues no fue que Hermes escribiera estas tablas, ¿no? Sino que seguramente cuando se pudo poner en palabras, pues, todos los seguidores, todos los alumnos o discípulos de este movimiento hermético, pues pudieron ponerlo sobre una piedra. Y se le atribuye pues a Hermes Trismegisto, por supuesto, ¿no? Es como los apóstoles, ¿no? Pues no se le da el tributo a Pedro, a Simón Pedro, ¿no? Sino se le da a Jesús al final, ¿no? Entonces, pues venimos de la tradición oral, pues por supuesto todas las religiones triviales que van complementando y que conocen este conocimiento, ¿no? Y por supuesto del otro lado la tradición escrita, todas las religiones históricas, ¿no? Las que ya conocemos como tales, ¿no? Los budistas, todo lo que hemos platicado, y por supuesto el Islam. Ahorita vamos a platicar un poquito, ¿no? Entonces, pues bueno, toda esta tradición mítico-hermética, estamos hablando del antiguo Egipto, 3000 años antes de Cristo, ¿no? También tenemos a los caldeos, que son 1000 años antes de Cristo, estos caldeos magníficos, con el sello caldeo, este sello caldeo que ya hablaba de estas tipologías humanas. Entonces, entre los caldeos también ya tenían este signo del heptagrama, que antes se le conocía como eneagrama, una figura de 9 puntos. Ahorita vamos a ir explicando poco a poco esa diferencia, porque no vamos a estudiar el eneagrama, vamos a estudiar el heptagrama. El heptagrama es un concepto que afina y que une todo este conocimiento que tenemos en pantalla para volverlo accesible, ¿no? Y entonces, solamente en la tradición de semiología de la vida cotidiana se le conoce como heptagrama. Todos los demás son eneagrama, una figura de 9 puntos. Entonces los sellos caldeos, pues ya teníamos en el año 1000 a.C. a los caldeos con el signo caldeo, con este maravilloso sello caldeo, que era precisamente el sello del heptagrama, ¿no? O del eneagrama. Y por supuesto tenemos el sello pitagórico, que este sello pitagórico es muy lindo, pero son de 500 a 600 años antes de Cristo, con Pitágoras, ¿no? Es maravilloso porque Pitágoras también enseñaba a través de sellos, ¿no? de pasos, y pues dentro de todo el conocimiento de este magnífico matemático tenía 10 sellos de desarrollo humano. Entonces el 9º sello era el heptagrama o el eneagrama. Era, según Pitágoras, el conocimiento más elevado que puede adquirir un ser humano sobre la Tierra, porque el 10º sello era Dios, ¿sabes? Ya era por así que Dios, el máximo desarrollo que se pudiera tener. Es un paso abajo, era el 9º sello pitagórico, que era precisamente nuevamente el sello del heptagrama que vimos en la primera diapositiva. Entonces esto es buenísimo porque imagínate que tú lo vas a ver en el escalón número 3 de 12. Entonces, todavía nos falta mucho recorrido dentro del conocimiento de uno mismo que vamos a ir compartiendo juntos, ir aprendiendo y recordando, porque acuérdense que aprender es recordar. Entonces vamos a ir recordando juntos todo este conocimiento. Entonces esto es maravilloso porque ya vemos atisbos en los caldeos y en Pitágoras de este sello maravilloso, hasta que llega precisamente a 2 religiones que, pues bueno, coincidencias o no coincidencias, han sido las religiones pues más poderosas económica y políticamente del mundo, ¿no? Hoy por hoy nadie tiene las instituciones, ni el poder, ni el conocimiento que tienen estas 2 culturas, estas 2 religiones, que por una parte, pues por supuesto todo el movimiento católico, cristiano, apostólico, ¿no? Todas las religiones derivadas precisamente de esta cultura, que fue pues Abraham, ¿no? Y Abraham cómo se separa con Agar y con Sara, y esto es muy interesante, ¿no? Porque pues de ahí nace el Islam y de ahí nace el catolicismo, ¿no? Con Mahoma, con Jesús, pero pues el inicio fue Abraham, ¿no? Y Agar, que era pues, como la asistente, ¿no? Y Sara, que era la esposa, que supone que era la que iba a dar un hijo, que iba a ser el hijo de Dios, pero pues como no podía quedar embarazada, pues le dijo, oye, pues si quieres, pues échate al plato a Agar, ¿no? Que era su asistente, pues para ver si con ella sí pega, ¿no? Y pues el chiste es cumplir con la cometida, ¿no? Y entonces, pues bueno, Agar tiene un hijo, y pues que es Ismael, y de ahí nace todo el movimiento islámico, y pues bueno, en fin, ¿no? Pero al final pues fue Mahoma y fue Jesús. Pero chistoso, porque estas 2 religiones, que tal vez es coincidencia,
¿no? Estas dos religiones han sido política y económicamente las más poderosas y que rigieron el mundo a lo largo de muchos siglos, hasta la fecha, ¿no? Todo el movimiento, todo el Vaticano, toda la información que tiene el Vaticano, el mismo Papa, ¿no? Que pues se habla que es una representación de Jesús en la tierra, y pues todo el conocimiento y toda la fuerza que tienen, y pues todo el castigo y el infierno, y en fin. Pero lo interesante es que precisamente los padres del desierto, con San Antonio Abad, por supuesto, todo el movimiento eremítico, los ermitas, este recorrido que hacían en los desiertos, los padres del desierto. Pero no me quiero, antes de eso, quiero hacer la acotación de por qué estas dos religiones fueron las que conocen este sello, esta información. Porque se dice, la leyenda cuenta que es Sara, precisamente la esposa de Abraham, la que encuentra en una cueva las tablas esmeralda de Hermes Trismegisto. Y estas tablas contenían precisamente toda esta información, el desglose de la tipología humana. Porque, pues claro, si tu nivel de conciencia no es elevado, pues podría prestarse al mal uso de esta información, porque pues puedes manipular un poquito a las personas conociéndolas. Entonces, pues de ahí se deriva que pues, de estando unidos, ¿no? Y que aparte pues si eran hasta cierto punto el mismo origen que es Abraham, ¿no? Terminan separados y siendo dos cosas diferentes, porque llegó un momento en que ambas tradiciones, tanto los musulmanes como los católicos, los cristianos, dicen, ¿qué vamos a hacer con este conocimiento? Pues unos dicen, yo lo voy a compartir, y otros, yo no lo voy a compartir, que son los cristianos, ¿no? Y entonces, pues, llevan todo el conocimiento hacia ellos, y los musulmanes sí deciden compartirlo, pero en grupos muy cerrados, muy en específico, tenés que hacer varios méritos para conocer y para poder acceder a este conocimiento. Sin embargo, sí lo comparten, y realmente es donde nosotros abrevamos esta información. Pero son los padres del desierto en el siglo III, con San Antonio Abad, todo este movimiento eremítico, que era muy el estilo de encontrarse, ¿no? Ir al desierto, como se maneja. Ahorita lo vamos a platicar cuando hablemos un poquito de Georgi Ivanovich Gurdjieff, pero pues era este movimiento, ¿no? Era como pues hacer los 40 días de Jesús, de irte al desierto, estar solo, encontrarte con tus demonios, ¿no? Que es mucho lo que pasó ahora con la pandemia, que realmente la soledad y el encontrarte contigo mismo, pues realmente es muy cabrón, ¿no? Porque te encuentras con tus demonios internos y los tienes que afrontar, ¿no? Y entonces pues es todo un tema. Por eso todo el movimiento eremítico tuvo tanta fuerza, todo este tema del ayuno, ¿no? Todo el tema de los ermitas, de los ermitaños, con San Antonio Abad, que bueno, hasta cierto punto pues, se comparten con ciertas tradiciones, ¿no? Y por el otro lado, la tradición islámica, en particular, ¿no? Los sufis y los derviches, estos derviches giróvagos, estos danzadores con una mano al cielo y otra a la tierra, que bailan giros con unas capas enormes, entonces van dando giros, y estos giros los hacen en el sentido del flujo del heptagrama, del signo que les enseñé al inicio, está en el suelo, y estos danzantes giróvagos giran en el orden, en el flujo que marca el heptagrama, por horas y horas y horas y horas, y en cada uno de los 7 puntos ponen una veladora, un cirio, y entonces ya al final de la danza, porque además pues es como cuando quieres dar vueltas, ¿no? Que empiezas a dar vueltas y ya te... La grabación, sonó una alarma y bueno, se interrumpió todo el show. Pero les mencionaba, ¿no? Que estos derviches giróvagos que hacen precisamente, ¿no? estas vueltas dentro del flujo del heptagrama, y ya al final, al terminar ahora sí que la meditación en movimiento, con un toque, con un soplo muy delicado, apagan la vela. Y pues es una tradición hermosa, magnífica, maravillosa, porque realmente es este monasterio derviche, que son los musulmanes, ¿no? Los sufis, que es como el lado místico del Islam, que es precisamente los que sí deciden compartir esta información con los demás. Pero tenías que encontrar al monasterio, ahí estaba lo rompidito, y pues a seguir las reglas y ir poco a poco. Estamos hablando del siglo XII,
después de Cristo, ¿no? Y pues bueno, de esta tradición, que son los que te digo, realmente los musulmanes son los que sí deciden compartir esta información, y entonces de ahí, de estos sufis y derviches del siglo XII, salen dos corrientes. Por un lado vamos a tener a Georgi Ivanovich Gurdjieff, con toda la corriente del Cuarto Camino, ¿no? Este gran místico, Gurdjieff, donde realmente tiene un libro que se llama Encuentro con Hombres Notables, recomendadísimo precisamente para esta temporada, ¿no? Donde realmente pues habla precisamente de todo lo que sucede cuando conoce a los derviches, que ya saben, este recorrido era pues camina en el desierto hasta que encuentres el monasterio, si es que lo encuentras, ¿no? Esta conciencia de que pues solamente los elegidos van a poder encontrar el templo, ¿no? Y ya cuando entras al templo y te lo permiten y te dicen, pues necesitas cierta preparación, te tienes que venir a vivir acá y te vas a quedar acá hasta que domines tu interior, conozcas tu conciencia, y una vez que cumplas con ciertos requisitos te vamos a poder compartir esta información a ti, pero no la vas a poder comunicar, güey, ¿sabes? Siempre existía esta secrecía dentro de esta información. ¿Por qué? Porque se ve que era un conocimiento muy delicado. Era un conocimiento que hasta cierto punto pues, podría ser peligroso. Entonces, por eso tenías que tener cierto perfil para que ellos te pudieran compartir esta información. Entonces, pues el mismo Gurdjieff, que no sé si hayan tenido oportunidad de leer libros de Gurdjieff, pues son libros muy complejos, lo que platicamos al inicio, ¿no? Que hasta cierto punto como estos místicos y estos científicos y todos los que han tenido en sus manos conocimientos importantísimos, los comunican de manera muy compleja, muy erudita, para cierto grupo de eruditos, ¿no? Para que precisamente no se entiendan. Pero lo más chistoso es que Gurdjieff nunca desarrolla nada, ¿sabes? O sea, nunca desarrolla nada de este gran signo, porque Gurdjieff sí se lanza al desierto, sí encuentra el monasterio, sí lo aceptan, sí aprende toda esta información, pero nunca la comunica, sino hasta el final de los tiempos, que es cuando lo comunican sus alumnos. Pero era como parte de esto, ¿no? Entonces tú ves toda la obra de Gurdjieff y no habla en ningún lado del heptagrama, salvo en este libro de El Encuentro con Hombres Notables, pero nunca desarrolla el sistema. Simplemente lo menciona en 2 o 3 partes, se habla de este signo que les mencioné al inicio, pero hasta ahí. Son los alumnos de ellos, ¿no? Y entonces, pues muy al estilo del libro del monje que vendió su Ferrari, que es este recorrido al desierto a ver si los encuentras, que es muy común dentro de las prácticas místicas espirituales. Yo tuve la fortuna de hacer el recorrido del chamán en Perú, y fueron 7 caminos, fueron muchos años de este recorrido intermitente. Por supuesto no me fui a vivir como Georgi Ivanov, pero dentro de uno de los caminos fue precisamente hacer el cruce de los quechuas con los navajo en Estados Unidos, y así fue. O sea, literal te dejan en una parte en el desierto y pues camínale, güey, a ver si encuentras la aldea, ¿no? Obviamente aquí, pues como es una preparación formal, pues te van vigilando, ¿no? Para que no te vaya a comer un lobo, pues, ¿no? O sea, pero en esos entonces sí era, pues a ver, güey, si lo encuentras, ¿no? Entonces, pues así le pasa a Georgi Ivanov Gurdjieff. Ya son después sus alumnos y funda todo Gurdjieff, todo un movimiento magnífico conocido como el Cuarto Camino, ¿no? Que es el desarrollo de la psicología, ¿no? Desde sus inicios, desde el psicoanálisis, luego el conductismo, luego creo que es el humanismo, ¿no? Y creo que ya después la interpersonal, ¿no? Sí, creo que es interpersonal, que es donde ya todo el desarrollo gestal, por supuesto, todo el conocimiento de Georgi Ivanovich Gurdjieff, ¿no? Y del Cuarto Camino. Pero realmente son sus alumnos como Colin, Bennett, Burton, Friedlander y Sanos los que hacen precisamente todo este desarrollo del heptagrama, de todo el conocimiento que les da Gurdjieff. Pero Gurdjieff nunca lo desarrolla. Y por el otro lado tenemos a Ichazo, ¿no? Ichazo también conoce a los sufis, a los derviches, exactamente como Georgi Ivanovich Gurdjieff, solamente que cuando él ve este signo, el signo del heptagrama, Ichazo recuerda que en la biblioteca de su abuelo había ya visto este signo en un libro,
Entonces se remite a ese libro y encuentra precisamente el sello caldeo, que el sello caldeo habla de la personalidad. Y entonces, mientras que todo el conocimiento de Georgi Ivanovich Gurdjieff habla de la esencia, entonces del lactante biológico. Entonces Echazo se vuelve loco con este libro de los caldeos, donde viene todo el desarrollo precisamente del eneagrama de la personalidad. Y con esto funda el conocimiento, el Instituto Arica, Arica Institute, donde por supuesto pues llega el maestrísimo psicoanalista Claudio Naranjo, Oakes, Palmer, Davis, los jesuitas O'Larry, Bassin y Novosek, que es precisamente los que fundan después todo el movimiento educativo jesuita. Precisamente la Universidad Iberoamericana pues viene de este movimiento, y en todo el desarrollo de la escuela iberoamericana nunca se ha promovido ni compartido este conocimiento, pero nuevamente vemos que son personas que han marcado el destino del mundo, y en particular pues en México, ¿no? que la Universidad Iberoamericana pues es una de las más prestigiosas. Entonces aquí tenemos dos puntos muy importantes, porque es de los musulmanes los que deciden compartir, con sus salvedades, pero comparten este conocimiento, que se divide en dos: el conocimiento precisamente del lactante biológico, ya en términos semiológicos, y del conocimiento del lactante cultural. Entonces, con toda la corriente de Echazo vamos a estudiar la personalidad. Tenemos todo el contexto de la personalidad, y por el otro lado, todo el conocimiento de Gurdjieff, tenemos todo lo que es el lactante biológico, que sería la esencia, que sería la tipología humana, ¿no? Entonces nosotros lo entendemos bien, porque desgraciadamente estos dos conocimientos se separan, ¿no? Y estos dos conocimientos se estudian de manera independiente, pero además en nuestros días este conocimiento que se conoce como el eneagrama, que es una figura de 9 puntos, porque al signo que yo les di se le entrecruza, se le sobrepone un triángulo. Entonces por eso era una figura de 9 puntos, no de 7. Y entonces pues bueno, se separan estos dos códigos, y hasta la fecha, pues por ejemplo, Claudio Naranjo es el gran comunicador del eneagrama, y precisamente aquí mismo en YouTube puedes estudiar N cantidad de eneagramas. Ahí está el eneagrama de la cocina, y bueno, desgraciadamente pasó con lo mismo que pasó con todo el movimiento Montessori, ¿no? Que se van perdiendo a través del tiempo, se van distorsionando, y entonces pues ya se estudian como dos esquemas, o como dos modelos totalmente separados, que es el más conocido es el de Echazo, que es todo el eneagrama de la personalidad, ¿no? Que vemos que es muy confuso, porque cuando tienes oportunidad de estudiarlo, pues sí tiene un tema, o sea, sí aporta conocimiento, pero es muy difícil ubicarse, porque ya lo estudiamos, ya vimos lo complejo que es el desarrollo de la personalidad. No podemos situar a una persona en un punto en específico del conocimiento, ¿sabes? No podemos decir, pues ya, yo soy el reformador, ¿sabes? Yo soy, no, o sea, no podemos sintetizar y caricaturizar a los tipos humanos solamente con un rasgo. Claro que tiene sus quebradas y que las alas, y que sí, todo el desarrollo del eneagrama de Claudio Naranjo, que es de Echazo realmente, pero se estudian de independientes, incluso hasta se hacen caricaturas de los tipos humanos. Y entonces, pues cuando tú te das cuenta de que eres ese tipo, o tienes ese tipo de personalidad, pues quieres todo menos tener ese tipo de personalidad. Entonces hay ciertos bloqueos inconscientes que impiden realmente el aprovechamiento de este signo, ¿no? El mismo Claudio Naranjo pues terminó trabajando con Kino, el que dibuja a Walt Disney, a Mafalda y a Snoopy y todos estos, haciendo caricaturas de estas personalidades, de estos tipos humanos. Entonces, pues realmente se desvirtúa, hay conocimientos por pedazos, no hay un orden específico libre o de código abierto donde realmente se enseñe real, pero además pues ya lo vimos, ¿no? Ese ha sido el gran tema del desarrollo humano, que siempre han querido separar al lactante biológico con el lactante cultural, y entonces pues por eso se hace un desmadre. No puede existir no puede existir uno sin el otro, no puedes hablar de personalidad sin conocer el envase, sin conocer el tipo humano, porque no es lo mismo los condicionamientos que recibe una persona sumamente emocional o expansiva a los condicionamientos que va a recibir una persona sumamente activa o sumamente energética,
¿sabes? Entonces, por supuesto que el desarrollo de la personalidad depende de muchísimas cosas y ya lo hemos visto, no es lo mismo vivir en África o que vivir en Calcuta o que vivir en Miami, ¿sabes? O vivir en la del Valle. Pues por supuesto que son tomas totalmente diferentes. Entonces no podríamos hablar de personalidad de manera aislada y tampoco podríamos hablar de una tipología humana de manera aislada. Por eso precisamente se vio la necesidad de precisamente estructurar este sistema para que tuviera una solidez que pudiera tener alcances terapéuticos. Pero bueno, del eneagrama de la personalidad, que es el más común, pues tenemos muchísima información. Desgraciadamente hay de todo, ¿no? Como les digo, ya este enagrama de la cocina, enagrama de la empresa, y ¿sabes? O sea, cada quien le ha dado su aportación, cada quien le ha pellizcado un poquito de verdad, y entonces una señora de Lomas que tomó un curso, pues ya se siente mística, y entonces ya le dio su aportación, y ya le corrigió, y pues bueno, se ha hecho un cagadero, desgraciadamente, esta información. Y por el otro lado tenemos toda la corriente de Gurdjieff, que él precisamente habla de la tipología humana. Esta tipología humana que habla de los tipos humanos, que habla de la esencia, que es muy poco conocida. Realmente no existe gran conocimiento de este desarrollo que hacen los alumnos de Collin en particular y Bennett de Gurdjieff, de toda esta información que encuentra con los sufis y con los derviches. También encontramos en Dante Alighieri con la Divina Comedia, pues ya que habla precisamente de estos tipos, porque es muy lindo el desarrollo que hace Dante con pues precisamente el infierno de Dante, porque cada uno de estos infiernos es una tipología humana, es un rasgo precisamente de la personalidad, porque pues ya los padres del desierto, que precisamente al tener este conocimiento que te enfrentas, se dieron cuenta que no nada más los seres humanos tienen ciertas proclividades, pero que tienen ciertas inclinaciones a ciertas desviaciones, como lo conocía Evagrio Póntico, estas desviaciones. ¿Qué desviaciones? Se les decía desviaciones del ser, desviaciones que te alejan de Dios, ¿no? Y entonces de ahí nace todo el desarrollo de los pecados capitales, que es lo único que comparte la iglesia cristiana de este conocimiento, los pecados capitales, pero nunca nos dijeron para qué, ¿sabes? O sea, ahí están los pecados capitales, estudienlos, ¿no? Pero la parte de conocimiento que no comparten es que también existen virtudes centrales y que lo importante de conocer tu pecado capital es precisamente moverte de manera consciente a tu virtud central. Pero entonces, pues Dante Alighieri, que también conoce este código, hace la Divina Comedia y cada uno de los 9 infiernos, de los infiernos de Dante, con esta Divina Comedia, que no tiene nada de comedia, pero como no tiene un final trágico, entonces pues tendría que entrar dentro de la categoría de una comedia, pero pues obviamente no es una comedia, ¿no? Cada uno de los infiernos es un pecado capital que tiene que ver con las 7 tipologías. Por eso son 7 pecados capitales, porque son 7 tipologías humanas. Y entonces, pues bueno, con Dante Alighieri nos da una idea de todos estos, ¿no? Cómo van a tener estas desviaciones del ser, dependiendo de tu glándula maestra. Y después tenemos por el otro lado también a Geoffrey Chaucer con los cuentos de Canterbury, ¿no? Los Canterbury Tales, que precisamente habla de una peregrinación donde va un grupo de personas. Y estas personas son 7 tipologías humanas y las va describiendo hasta dibujos, y es muy bonito estos 2 libros que ya hay atisbos, ¿no? Medio escondidos nuevamente, ¿no? Como lo mencionaba de Walt Disney con Blancanieve y los 7 enanitos, que en su momento hablaremos de ellos, ¿no? Y de ahí los gitanos, aquí también es muy interesante los gitanos, los gitanos de origen asiático, porque después se populariza este movimiento nómada de los gitanos, pero sus orígenes fueron asiáticos. Y lo chistoso de esto es que es precisamente Aristóteles que encuentra en Egipto unos pergaminos escritos en oro de Hermes Trismegisto, donde precisamente se hablaba del desarrollo de este sistema. Y entonces lo que hace Aristóteles es que le manda a su mejor alumno, que en esos momentos era nada más ni nada menos que Carlos Magno, y Carlos Magno estaba conquistando Asia, y entonces de ahí nace este conocimiento, y por eso este conocimiento llega a los gitanos, y entonces por eso los gitanos se las hacían de adivinadores,
¿no? Porque precisamente pues, te leían la mano, ven, te leo la mano, pero lo que no te leían la mano realmente, sino lo que te leían era la glándula, y pues es cuando tú conoces cómo se va a comportar cierto ser humano dentro de cierto contexto, pues sabes cómo va a actuar, y entonces precisamente era lo que hacían los gitanos. Te leían la mano, te leían la glándula y te hablaban de ti. Decías, puta, pues cómo sabe tantas cosas de mí. Y te decía, no, pero lo que tienes que hacer es esto, y bla, 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 y, ¿sabes? Entonces por eso los gitanos, que es precisamente estos gitanos que permiten que este conocimiento llegue a manos de William Bentham, que ya aquí, gracias a Dios, nos permitió que la ciencia entrara, pero este maestro, este doctor William Bentham, tuvo una novia gitana, y esta novia gitana pues literal, ¿no? Le compartió todo el conocimiento que pues no sabían de dónde venía, y entonces pues él se vuelve loco, William Bentham, y entonces se dedica al estudio de este sistema, de tratar de encontrar una razón científica que sustentara todo este tema, y entonces es donde nace de ser de la quiromancia que utilizaban los gitanos, ¿no? Que era leerte la mano. Él sustenta lo que sería la quirología, ¿no? Que ya es el estudio científico de la lectura de la mano, situando precisamente a estos astros dentro de tu mano, ¿no? Que incluso, por ejemplo, libros bíblicos como el libro de Job habla precisamente de que Dios selló a cada ser humano con un código en específico que está en sus manos, ¿no? Que por eso nuestras huellas dactilares son únicas de cada uno de nosotros, ninguna huella dactilar se repite, ¿no? Y entonces, pues bueno, todo este estudio que desarrolla y sustenta William Bentham con la quirología en el siglo XIX, pero ya gracias a Dios llega Louis Berman con el estudio de la endocrinología, que es donde realmente ya le da el sustento científico a todo este modelo, porque imagínate que antes de que llegara o que se pudiera hacer el cruce con la psicoendocrinología o la psicoquímica o lo que es como tal la endocrinología, pues era un sistema astrológico, ¿sabes? O sea, se estudiaba astrología y decías, puta, pues no mames, y además incluso las tipologías tenían nombres de astros, ¿no? Los marciales, los saturninos, los joviales, los solares, los lunares, ¿no? Los venusinos, ¿no? Los marciales. Y entonces, pues imagínate que para términos prácticos, o estemos dentro del torbellino de la vida, o dentro del capitalismo, y eso, pues ¿cómo vas a llegar a una empresa a enseñar este tipo de cosas? Pues te van a decir que va a estar loco, güey, ¿no? Imagínate todo el capitalismo que hasta la fecha sigue siendo muy popular en nuestro mundo, pues ya llegar con términos de que pues tú eres solar, ¿sabes? Ya términos que se interpretan medio hippies y la chingada, pues te mandaba la chingada a tu madre con todo tu modelo astrológico, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya gracias a la endocrinología podemos acceder a ese grupo de personas, porque es un conocimiento que todos deberíamos de tener, ¿no? Que es lo que se mencionaba. Si todos conocemos este código, se evita la manipulación porque todos tenemos el código a la mano. Y entonces, pues eso es lo que se busca, ¿no? Pero entonces ya precisamente a las empresas y todo esto, como mencionaba, que tendría que ser un tema que tendría que estar a huevo dentro de los recursos humanos, ¿sabes? Para que precisamente, pues tengo tales vacantes, pues necesito tales glándulas, ¿sabes? Ciertos tipos humanos que desempeñen de manera correcta, pues el conocimiento o el puesto que van a desempeñar de alguna u otra manera. Entonces, por eso fue tan importante este conocimiento y esta aportación de Louis Berman, que ya habla precisamente de todo el rasgo psicológico profundo que tenemos derivado de nuestras hormonas. Y entonces se encuentra la relación de estas tipologías humanas con las glándulas. Entonces hay 7 glándulas maestras que segregan hormonas, y dependiendo de la cantidad de hormonas que segregan en tu organismo, pues tú tienes ciertos gustos, ciertas cualidades, ciertas oportunidades, ciertas deficiencias, ciertos gustos, ciertas inclinaciones, el que te guste un hombre de tal forma o una mujer de tal forma, o que te gusten tales colores, o que te gusten tales tipos de coche. Todo lo que decides en tu vida tiene que ver con este sistema endocrino. Y entonces, pues bueno, gracias a que llega la endocrinología, hoy lo podemos comunicar de una manera pues un poco más formal. Ya no hablamos de tipos astrológicos, sino ya hablamos de tipos con el rasgo psicológico profundo.
Entonces vamos a conocer a los solitarios, a los sensitivos, a los agudos, a los estructurados, a los energéticos, a los expansivos y a los carismáticos, que es el rasgo psicológico profundo que domina sus cuerpos derivado de la cantidad de químicos que tenemos de manera natural. Pero cuando analizamos estos dos grandes eneagramas, pues vimos que ambos carecían de un sistema ordenado que permitiera tener alcances terapéuticos profundos, que realmente sirvieran más allá de conocerte, porque esa es una de las grandes cosas, que por supuesto que es conocerte, pero no es de que, ay, pues yo soy energético, entonces ya voy a mandar a chingar a su madre a todos. Pues no, ¿sabes? Al contrario, quiero que te reconozcas como energético para que no seas energético, para que nadie te pueda leer, para que se dificulte esa lectura, pero además para que te complementes. Por eso vamos a estudiar que los complementos, los corrimientos, los equilibrios y los complementos te van a poder permitir llegar al máximo nivel que puede alcanzar un ser humano. Entonces, por eso, al ver esta necesidad, estudiamos con el maestrísimo Alfonso Ruiz Soto, ¿no? Semiología de la vida cotidiana y el heptagrama, donde se unen estas dos corrientes, se les da un encuadre terapéutico profundo para que pueda ser utilizado, que es lo que decíamos. Entonces ahora sí ya va a tener mucho más sentido mi huella de abandono, porque esta huella de abandono no sucede en abstracto, este imaginario no sucede en abstracto, sucede dentro de un envase en específico, y dependiendo de este envase en específico, tu huella de abandono va a tener ciertas tesituras, se va a decantar de cierta manera, y entonces pues es ahí donde nos encontramos en este momento, en la formalización de un sistema, en traer esta antorcha, que es como la antorcha olímpica, que ha recorrido a través de miles de años y hoy llega a nosotros y la vamos a compartir con todo el mundo. Va a ser un conocimiento libre, de código abierto, para que todos podamos tener acceso a este conocimiento y realmente logremos transformar nuestro ser, logremos transformar nuestro cuerpo, por supuesto, sanar nuestra huella de abandono y convertirnos en una persona que nosotros mismos pudiéramos admirar. Y pues bueno, de esto se va a tratar toda la temporada de Santi el Semiólogo, de irnos a profundidad con todo este conocimiento, con todo este desglose de la partitura del ser humano, para que te encuentres a ti, pero más que te encuentres a ti, puedas evolucionar y cambiar, porque como diría Bruce Lipton, ya de manera consciente podemos dejar el determinismo genético para entrar de profundidad a la epigenética, que es más allá de la genética, que de manera consciente nosotros podemos activar todos nuestros centros, todas nuestras glándulas, que segreguen más hormonas, incluso transformarnos físicamente. Pero serán temas que deberemos abordar con paz, con paciencia, con mucho cuidado, para que realmente lo aprovechemos. Entonces, pero esos ya serán temas de otras clases. Pero acuérdate de ya tener claramente cuál es tu énfasis genético, porque sin él no vamos a poder avanzar. Entonces, tienes tarea, vuelve a repasar. Quiero que estés totalmente seguro y segura de cuál es tu énfasis genético para que entremos al desarrollo de este sistema místico milenario, pero que ahora la ciencia nos habla de la psicoquímica a través de la endocrinología. Y nos encontramos pronto en nuestra siguiente clase. Me da mucho gusto que nos podamos volver a reunir aquí. Recuerda que esta temporada no es para todos, es para cada uno de los que nos ven. Y entonces, pues, quedo con mucho entusiasmo volvernos a encontrar pronto. Muchísimas gracias.